Retomamos el caso de la presidenta Dina Boluarte. En estos momentos me voy a comunicar con Joseph Campos, su abogado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, abogado. Un gusto tenerlo aquí en DNews. Muchas gracias, a su plena disposición. Gracias por la entrevista. Y sobre todo explicar para el auditorio internacional en qué ha consistido este interrogatorio de la presidenta Dina Boluarte. Entiendo que usted no puede entrar en detalles, pero sí puede contarnos acerca de la forma, de cómo se ha dado. A ver, mi primera pregunta es, ¿se respondieron todas las preguntas, abogado? Sí, miren, primero creo que para que entiendan, esta es una investigación que gira en torno a dos imputaciones que Mm, considera manifiestamente improcedentes, inviables, ¿no? Que mm, es uno genocidio y homicidio calificado. Entonces, en medio de esa imputación, porque hay otras que seguramente tendrán sus propios abogados, nosotros insistimos permanentemente para que se desarrollara esta diligencia, aun cuando la Procuraduría tiene un debate, el Ministerio Público tiene un debate con la Procuraduría de si debería o no debería participar la Procuraduría. Bueno, el punto es que, menos mal que el Ministerio Público nos programó esta diligencia, ujú. ¿no? Y que esta diligencia, debo destacar, se ha desarrollado en un ambiente, aun cuando tengamos cuestionamiento, debo reconocer, se ha desarrollado un ambiente donde la autoridad democrática ha respetado a otra. Es decir, hemos sido un lugar, hemos sido puntuales, Ujú. el Ministerio Público ha sido puntual y ha estado presente todo el tiempo la fiscal de la Nación directamente, cosa que destacamos porque hace rato en el Perú a veces se pierden las formas en la autoridad De democrática, creo acuerdo. que eso es importante. Por otro lado, hemos respondido estrictamente todas las preguntas sin guardar silencio al Ministerio Público. Y esto es importante destacarlo por una razón, porque en este momento, en esta investigación, que pretendemos que sea una investigación objetiva, seria y célere, no está habilitado legalmente la participación de la Procuraduría ni de los familiares. Y precisamente para efectos de que se mantenga seria, se mantenga objetiva, ¿no? No hemos utilizado el silencio como un medio de defensa, sino hemos dicho que, según la ley, ustedes no tienen y no deberían participar, Ujú. porque nuevamente lo que se busca es que no haya pasión y que no aparezca la tentación de buscar y ampliar y darle una cobertura distinta a lo que corresponde a una investigación de este tipo. La desgracia que hemos vivido no puede ser un argumento para que alguien haga algo que no corresponde. Ese es mejor mi resumen. Entonces, Ujú. la idea es que esto se lleve con objetividad y respondimos todas las preguntas, como fue el compromiso de la presidenta, hechas por el Ministerio Público, ¿no? Pero debo preguntarle al respecto, doctor. ¿Hay todas las condiciones para que se lleve a cabo una investigación objetiva, concreta, correcta, sobre todo teniendo las visiones y las voces que en los últimos meses hemos visto? Incluso la comunidad internacional, voces de presidentes que pues tienen una opinión muy distinta de lo que ha ocurrido el pasado 7 de diciembre y a partir de ello también con las protestas. Bueno, gracias por esa precisión, porque efectivamente los que hablan no son autoridades que garantizan ningún tipo de imparcialidad ni objetividad. Por el contrario, precisamente nosotros estamos impulsando y acelerando que esta investigación se cierre lo más pronto posible, Ujú. porque alimenta el discurso de estos autoritarios, ¿no? Estos lacónicos de algún tipo de experiencia política que permiten, que utilizan precisamente esta investigación para decir, ve cómo le investigan en el Perú a la presidenta de genocidio. Eso es irresponsable, es algo que hay que determinar ya, porque no es posible la comisión del delito en las circunstancias que se han visto. Uno, en primer lugar, el genocidio requiere, es un delito que tiene dos elementos que no pueden dejar de estar. Mm. Uno, una subjetividad, un dolo especial, y dos, el hecho. De tal manera que una muerte colectiva no es necesariamente un genocidio. Un genocidio es buscar desaparecer, exterminar a un grupo humano por lo que es. Y esto de ninguna manera, pues acá hemos visto, y acá usted se está poniendo en pantalla, un ambiente de violencia que también debería ser materia de investigación. ¿En qué circunstancias aparecieron estas situaciones de violencia que por lo demás tenían objetivos que no eran posibles de ser realizados del Ejecutivo? Eso lo ha dicho la Comisión Interamericana. Ujú. La Comisión Interamericana ha dicho, había cuatro objetivos. La liberación de Castillo, que lo hace el Poder Judicial en su momento. Dos, el adelanto de elecciones que requería reforma constitucional.
3, cierra el Congreso, que no lo puede cerrar el presidente sin incurrir en el golpe de Estado de Pedro Castillo. Y 4, la Asamblea Constituyente, que no está prevista en la Constitución. Entonces, esos objetivos en realidad hacían que todos los días esto que estamos viendo, esta escena de violencia, se reprodujeran y se intensificaran. Entonces, el punto está en que no había posibilidad de hacer una orden distinta más que de controlar el orden público respetando los derechos fundamentales. Pero este contexto que se ve es precisamente el argumento para descartar el genocidio, para descartar el homicidio calificado. Pero, entonces, bien, doctor, pero también debo preguntarle en cuanto a la postura de, y no le puedo decir, a ver, explíqueme la estrategia legal que usted de ahora en adelante va a tomar, ¿no?, en la defensa de la presidenta, pero lo que sí puedo preguntarle es, a ver, en cuanto a la responsabilidad, ¿no?, a la postura que tiene también la defensa, ¿tiene algún tipo de responsabilidad la presidenta Dina Boluarte? ¿Responsabilidad política? ¿Por dónde están ustedes enfocando el asunto? Porque también es importante, muchos dicen, bueno, es la comandante en jefe. Incluso hubo una declaración que para muchos no fue tomada bien por parte de la presidenta Dina Boluarte. Entonces, precisiones para la comunidad internacional, abogado. Justo eso es lo que hay que distinguir, porque un hecho común en Latinoamérica es que el presidente sea jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Pero el presidente que es elegido, y por esa elección es jefe supremo, es elegido porque tiene más votos. No porque desarrolle competencias automáticamente y de manera mágica, competencias militares o policiales. Ese presidente, que puede ser tranquilamente en cualquier otro lugar de América Latina, no ingresó a una escuela militar, no ingresó a una escuela policial, no desarrolló una carrera militar, no tiene competencia y probablemente hasta deteste las armas. Eso es posible. Entonces, todo esto que genera que el político tiene una instrucción política que a su vez es desarrollado por un técnico, ¿no?, que pertenece a un sector que forma parte del gabinete. Entonces, ese técnico es el que despliega las fuerzas policiales y militares. Pongamos un ejemplo para que se entienda mejor. Imaginemos que Dios no quiera aparezca nuevamente la pandemia. Entonces, esa presidenta, ese presidente que no fue médico ni nada por el estilo, ¿qué tendrá que decir? Hagan todo para controlar la pandemia. Todos los esfuerzos de orden técnico, etcétera, tienen que hacerlo, ¿no? Entonces tiene que ocurrir eso. ¿Quién lo hará? El especialista en medicina, el médico, el administrador hospitalario, todo eso lo tendrá que hacer él. No lo puede hacer directamente la presidenta de la República, porque no tiene formación, no tiene competencia. Entiendo su postura. Entiendo su postura de dónde va. Y el militar, el que desarrolla la estrategia, el policía que desarrolla cómo implementa las fuerzas, cómo la despliega, desarrolla eso e implementa eso, pero lo que ha pasado son momentos específicos y puntuales, de tal manera que hay 3 momentos. Un momento donde el político, la jefa suprema, da la orden política. Viene un segundo momento donde el técnico, el competente, implementa la orden política y la decodifica y desarrolla una estrategia. En ambas situaciones no hay responsabilidad hasta ahora. Y aparecen las situaciones específicas de conflicto donde se tendrá que determinar, no por lo que diga una necropsia. La necropsia dice de qué te has muerto. Pero entiendo, no abogado, es que usted lo explica muy bien, pero también mi pregunta es directa y concreta, ¿no? O sea, sin darle mucho rodeo al asunto. ¿Hay un elemento probatorio que indique la responsabilidad directa de la presidenta Dina Boluarte en estos casos, en estos fallecimientos? Ninguna, por el contrario, ¿sabes qué es lo que hay? Hay actas del Consejo de Ministros. Actas de consejos de ministros. Hay WhatsApps, hay mensajes a la nación, hay mensajes, participaciones públicas en castellano, en quechua, exhortando a la paz, al diálogo. Hay desplazamiento de ministros a los sectores. ¿Y qué hay como contraparte? Más violencia organizada. Todo eso es lo que ha vivido este país. Entonces, ¿de qué manera hubiera podido, por ejemplo, decir, imaginemos un juego que de repente, yo creo que hay unos países que van a ver y lo van a entender. Eso que cuando jugábamos decíamos, stop, y todos parábamos. Si eso hubiera sido posible, y hubiera dicho, stop, paramos, porque acá ha habido estas muertes en este lugar, hubiera podido desarrollarse una acción para efecto de ver, cambiar todo este asunto. Pero si eso ocurría, ese stop, el otro lado no había stop. Y seguía
las muertes de ese niño que, por ejemplo, estaba bloqueada la Entiendo, carretera. abogado, pero lo cierto es que también hay muertes y esas muertes se tienen que individualizar cada caso, se tiene que esclarecer en medio de una investigación, no podemos adelantar opinión. Todo está en curso, lo importante es que la presidenta ha declarado y según lo que usted está manifestando aquí en este espacio, ha respondido todas las preguntas. Y ahí debo repreguntarle tal vez, ¿hubo alguna impertinencia, algunas preguntas impertinentes, tomando un poco sus declaraciones que usted también nos dijo por acá? Es que mira, yo creo que van a entender muy bien también los televidentes, cuando uno guarda silencio lo puede hacer como medio de defensa, o uno no responde una pregunta cuando lo hace quien no debe. Por ejemplo, hoy día si venía y solo estaba el fiscal adjunto Guamán, Ajá. no estaba la fiscal de la Nación, nosotros teníamos la posición de no responder. ¿Por qué? Porque según la Constitución y la ley, quien está llamada a desarrollar esa diligencia es la fiscal de la Nación. Por ejemplo, este silencio no es un medio de defensa. ¿Cierto? Yo lo que hago, entonces, lo mismo. Segundo, puede haber una pregunta capciosa. Puede haber una pregunta compleja, puede haber dos preguntas en una pregunta. Entonces yo lo que tenía que, o una pregunta que no tiene nada que ver con los hechos. Entonces, sobre la base de eso, pueden haber otro tipo de silencio o no respuesta. Por ejemplo, nuevamente, la Procuraduría General del Estado, según el diseño del proceso, y es correcto que sea así, no participa en esta etapa. Por eso es que la primera vez con Boluarte, el Ministerio Público le dijo, ustedes agraviados y... Sí, porque ¿sabe por qué es importante también señalar eso? Y ya para terminar y encerrar la entrevista, es que se está diciendo que la presidenta no quiso responder las preguntas de la Procuraduría, y ahora usted lo está explicando, el porqué, y también el hecho de la participación y el porqué de la importancia o no de su participación, usted lo ha dejado clarísimo aquí. Ahora, ¿qué viene, abogado? ¿Qué viene de ahora en adelante en esta investigación? Nosotros vamos a esperar la participación, y es más, ya estamos desarrollando el alegato para pedir la exclusión. Porque nuevamente, mira, te explico, no tiene ni un sentido. O sea, el genocidio no ha cambiado típicamente ni en contenido ni interpretación desde el año 48. Desde el Estatuto de Roma, el artículo 6 es lo que gobierna qué es genocidio. Es imposible el genocidio. Genocidio no, pero homicidio calificado. También, porque te exige ferocidad, crueldad, etc. Lo que hemos visto ahí nosotros es que ha habido... Imaginémonos, hubo un suboficial, para los amigos que nos están viendo, que se pidió Sonco, de Puno. Primero lo lapidaron los violentistas y luego lo quemaron. Si ese suboficial Sonco hubiera matado 2 o 3 y hubiera sobrevivido, no le hubiera pasado nada. Le agradezco mucho por su participación al abogado Dina Boluarte. Usted ha sido muy claro, pues ahora entendemos, se viene ese alegato de exclusión. Y eso es algo muy importante y gracias por revelarlo aquí en ese espacio. Bien sabemos pues que se viene un largo proceso, porque es importante también encontrar a los responsables y si hubo vulneración de los derechos humanos, que se esclarezca y se encuentre también a las personas